Las puertas de la ciudad se cerraron con un estruendo que resonó en el alma de Efrén. Se quedó allí, inmóvil, en medio de la multitud que lo empujaba desde todas las direcciones. Su corazón latía con fuerza, no solo por la fatiga del largo viaje, sino por la mezcla de emoción y temor que lo embargaba. En su mano, apretaba una carta que había cambiado el rumbo de su vida, una carta que lo había llevado a dejar atrás todo lo que conocía para embarcarse en un viaje hacia lo desconocido. No había nada en su vida que lo hubiera preparado para esto. Había vivido siempre en la seguridad de su hogar, cumpliendo con las tradiciones de sus antepasados, ofreciendo sacrificios a dioses que nunca habían respondido a sus súplicas. Pero algo en la carta de Saúl, un hombre que nunca había conocido, había despertado en él un deseo ardiente, una necesidad de encontrar algo más grande, algo que diera sentido a su existencia. Las palabras de la carta resonaban en su mente: anhelo verte, para compartir contigo un don espiritual que te fortalezca. ¿Qué significaba eso? ¿Qué don era ese que Saúl deseaba compartir? ¿Y por qué sentía Efrén que su vida dependía de encontrar la respuesta? El viaje de Efrén había comenzado en una pequeña aldea, oculta en las montañas, lejos de las grandes ciudades y sus intrigas. Allí, la vida era simple, ruda, y las gentes seguían las costumbres de sus padres sin cuestionarlas. Efrén había sido uno más entre ellos, respetado por su trabajo arduo, pero vacío por dentro. La llegada de la carta había sido un evento inusual, un acontecimiento que había sacudido su mundo. La carta, escrita con una caligrafía firme y segura, hablaba de un Dios desconocido para Efrén, un Dios que no necesitaba sacrificios de animales ni templos suntuosos. Este Dios, según Saúl, deseaba una relación directa con sus seguidores, transformando sus corazones y llenándolos de una paz que superaba todo entendimiento. Efrén había leído y releído esas palabras, intentando comprender cómo algo tan simple podía ser tan poderoso. Los primeros días de su viaje fueron duros. Las montañas eran traicioneras, y los caminos, poco transitados, estaban llenos de peligros. Efrén se enfrentó a bandidos, pero más que sus espadas, temía la duda que empezaba a crecer en su corazón. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntaba mientras se acurrucaba junto a un fuego menguante en la oscuridad de la noche. Pero cada vez que la duda lo asaltaba, recordaba las palabras de Saúl: quiero que seas fortalecido por el Espíritu, para que compartas esta misma fe con otros. Esto le daba fuerzas para continuar, aunque su corazón seguía lleno de preguntas. Con el paso de los días, Efrén comenzó a encontrarse con otros viajeros. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con curiosidad, pero nadie parecía compartir su misión. Fue en un pequeño pueblo, mientras descansaba en la plaza principal, que encontró a un hombre llamado Simbi, un comerciante ambulante que había oído hablar de Saúl. He escuchado de él, dijo Simbi mientras compartían una jarra de vino aguado. Dicen que viaja por todas partes, hablando de un Dios que transforma a los hombres desde adentro. Es un hombre extraño, pero aquellos que lo escuchan parecen cambiar. Algunos lo llaman loco, otros profeta. Efrén sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. ¿Podía ser que Saúl realmente tuviera un poder más allá de lo humano? ¿Y si ese poder era el que lo había llamado a dejar todo atrás? Simbi, notando su inquietud, se ofreció a acompañarlo en su viaje. Los caminos son peligrosos, y dos hombres tienen más posibilidades de sobrevivir que uno solo, dijo con una sonrisa. Efrén aceptó la compañía, agradecido por la ayuda y por tener a alguien con quien compartir sus pensamientos. El viaje continuó, y Efrén comenzó a notar un cambio en su interior. Aunque todavía no comprendía del todo las enseñanzas de Saúl, sentía que algo en su corazón empezaba a ablandarse. Recordaba su vida anterior, llena de rituales vacíos y sacrificios sin sentido, y sentía que estaba dejando atrás una prisión invisible. Ahora, con cada paso que daba hacia la ciudad eterna, sentía que se acercaba a una verdad más grande que él mismo. Simbi y Efrén llegaron a una ciudad intermedia, donde escucharon rumores de una comunidad de creyentes que se reunía en secreto para compartir las enseñanzas de Saúl. Decidieron buscar a estos hombres y mujeres, y tras muchas preguntas discretas, encontraron una casa sencilla en las afueras de la ciudad. Allí, bajo la luz tenue de las lámparas de aceite, Efrén escuchó por primera vez a otros hablar de su fe en ese Dios único y misericordioso.
Somos los seguidores de la verdad, dijo uno de ellos, un hombre anciano de barba blanca. Saúl nos ha enseñado que este Dios no se encuentra en templos hechos por manos humanas, sino en los corazones de aquellos que lo buscan sinceramente. Él nos ha mostrado el camino hacia una vida plena, no a través de sacrificios, sino a través del amor y la fe. Efrén sintió cómo su corazón latía con fuerza al escuchar esas palabras. Sentía que estaba al borde de un descubrimiento, de algo que podía cambiarlo para siempre. Los creyentes lo recibieron con calidez, compartiendo con él no solo sus enseñanzas, sino también sus alimentos y su hogar. Efrén, que había salido de su aldea buscando respuestas, comenzaba a encontrar más de lo que había esperado. Pero no todo era paz y seguridad. La noticia de su llegada y su asociación con los creyentes de Saúl no tardó en llegar a los oídos de los líderes religiosos locales. Efrén y Zimri fueron arrestados y llevados ante el tribunal, acusados de perturbar el orden público y de promover una religión extranjera. Enfrentados a la posibilidad de la muerte, Efrén se dio cuenta de que este viaje no era solo un camino físico, sino una prueba espiritual. Ante el tribunal, Efrén fue interrogado sobre sus creencias. ¿Por qué había dejado su vida anterior? ¿Qué lo impulsaba a seguir a un hombre que predicaba un mensaje tan radical? Efrén, con el corazón palpitante, recordó las palabras de Saúl: no me avergüenzo de este mensaje, porque es el poder de Dios para salvación. Con valentía, habló de su fe recién descubierta, de cómo había dejado atrás la oscuridad de su antigua vida y había encontrado una nueva esperanza. El tribunal, sorprendido por la convicción de Efrén, decidió exiliarlo en lugar de condenarlo a muerte. Fue desterrado a una región lejana, donde se esperaba que su fe se extinguiera en el olvido. Sin embargo, Efrén aceptó su destino con serenidad, sabiendo que su exilio no era un castigo, sino una oportunidad para continuar su misión. En su nueva tierra, Efrén comenzó a hablar a otros de lo que había aprendido, de la transformación que había experimentado en su corazón. Aunque nunca llegó a conocer a Saúl en persona, comprendió que la verdadera misión no era solo recibir el mensaje, sino compartirlo con otros, extendiendo el don espiritual que había recibido. Con el tiempo, su pequeño grupo de creyentes creció, formando una comunidad fuerte y unida. Efrén, que había comenzado su viaje en soledad, se convirtió en un líder espiritual, guiando a otros en el mismo camino que él había recorrido. Aunque nunca regresó a la ciudad eterna, su corazón siempre estuvo allí, unido a la fe que había encontrado. El viaje de Efrén se convirtió en una leyenda, una historia de fe, coraje y transformación. Una historia que inspiró a muchos a seguir el mismo camino, a dejar atrás las cadenas de la tradición vacía y a encontrar la libertad en la fe verdadera.